Estamos ahora con la visita de Solange Jiménez, que tiene una historia para contarnos desgarradora, porque esto empezó muy chica, a los 6 años, ha tenido un desenlace judicial ya, hay una persona condenada por este tema y está con nosotros para dar testimonio de lo que ha vivido y cuál es también su presente. Solange, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Contanos esta historia que empezó ¿a qué edad? Mi historia empezó cuando yo me mudé con mi mamá. Él era mi padrastro y me mudé con él. Yo vivía con mi abuela materna, me crió ella, pero mi abuela enfermó, empezó a viajar 2 veces a la semana a Lincoln. Yo soy de Vallauca. Sí. Ahora sí estoy viviendo en Lincoln, pero desde siempre viví en Vallauca. Y ella se tenía que hacer diálisis, entonces viajaba. Y como yo iba al jardín, ella viajaba a las 6 de la mañana, entonces había días que me tenía que quedar en lo de mi mamá con esta persona, hasta ir de a poco mudándome completamente con mi mamá y con esta persona. Yo me mudé a los 5 años, pero empezó más o menos todo mi infierno, mi historia, cuando tenía 6 años. A los 6 años. A los 6 años. ¿Y se extendió hasta qué edad? Hasta los 14 años. 8 años de abuso sexual. 8 años de abuso de esta persona intrafamiliar, porque Sí. reiteramos, era tu padrastro, la pareja de tu mamá. ¿Qué pasa con tu papá? Mi papá es... Biológico, digamos. Sí. Está y no está. Me dio el apellido y yo nací en La Pampa, en Rancul, parte de La Pampa, y tuve, por lo que sé, 8 meses viviendo con mi mamá y mi papá, ellos dos juntos, pero mi papá la cagaba palo a mi mamá. Claro. Había O sea, violencia familiar así. Había violencia. Le pegaba. Digo, por la figura paterna. Mi Vos papá- tenías en este hombre, Sí. en Yo el lo veía padrastro, como un padre para mí. la figura paterna. Sí. Yo lo veía, o sea, siempre lo vi como un papá. Él era el que estaba, el que si yo me enfermaba, estaba ahí. Pero cuando empecé a tener conciencia, que fue a los 11 años que nació mi hermano menor, Cuando nació tu hermano, vos empezaste a tomar conciencia de esta situación de que lo no que de era verdad sucedía, normal. que no era normal, y que la pasaba mal yo. Y nada, empecé justo a los 11 años, me hice señorita, y ahí empecé a tomar medidas de que esto no es normal, esto no tiene que sucederme, y todo lo que yo sentía, cómo yo empecé a odiar mi cuerpo, mi forma de ser, hasta mi forma de vestir, odiaba. Claro. No me gustaba nada de mí, nada. ¿Qué sentías? ¿Sentías como Rechazo. te sentías culpable también vos? Sí, me sentía, digo, lo estoy provocando, hago que mi forma de ser está provocando, o qué tengo puesto que lo provoco, qué es lo que hago. Y me tomó mucho tiempo asimilar que en realidad yo no tenía nada la culpa, que solo tenía 6 años. Hasta los 14. Sí. Contanos, pues yo ya lo sé, pero contanos, ¿quién te ayudó a decirlo? A poder expresarlo, a poder contar esta situación. La primera vez que yo lo conté, tenía 13 años, que se lo conté a mi abuela materna, pero yo se lo conté a las 9 de la noche, pero nunca supo quién era, ni cuánto tiempo abusaron de mí, ni nada. Solo le dije, abusaron de mí. Y me largué a llorar, y ese mismo día, a las madrugadas, le agarró una ACV. Está 4 días en coma y fallece. Claro. En la cual también me eché mucho la culpa, pero después con el tiempo me di cuenta que con la psicóloga, todo, que no era mi culpa, que o sea, ya era tiempo de esperarse porque ya no habían dicho.
y cuando lo volví a hablar fue en la escuela secundaria de Vallauca. Ajá. A mí me peleaban mis compañeros, entonces golpeé con toda la mesa y dije, ustedes no saben lo que yo paso todos los días en mi casa. Y me largué a llorar y me preguntaban, ¿qué te pasa? Ahí lo pudiste expresar en el salón a tus compañeros y a a la docente, o a la docente solamente? A la docente. Mientras yo me largaba a llorar, mi docente pidió que salgan a mis compañeros. Claro. Y ahí se dio cuenta que había una situación. Me empezó a preguntar qué es lo que te pasa. Yo no hablaba y me preguntaba, ¿te pegan? Hasta que me dijo, en nombre de esa persona abusa de vos. Yo no dije ni sí ni no, me largué a llorar. Ajá. Y ahí se dio cuenta y nada, estuvimos hablando, me dijo que la hija es abogada, que ella iba a acudir con su hija a ver qué es lo que había que hacer. Y ella fue quien me ayudó muchísimo a contarle a mi mamá, a que todos sepan. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá? Mi mamá quedó en shock. Yo no podía decírselo, se lo dijeron lo de la comisaría mujer, el COAF de Lincoln. Y después yo entré a la dirección porque surgió todo en la escuela. Claro. Mi mamá se enteró en la escuela, yo estaba en la escuela. Y fue muy chocante para ella. Al principio le costó asimilar, creer, porque bueno, era su pareja, el padre de su hijo, claro. También estaba su hija. Había muchas cosas, entonces como que le costó creer o le costó caer. Luego al día siguiente de que todos se enteraron, yo no podía estar en Vallauca porque estaba esa persona. Entonces, ¿vos te tuviste que ir del pueblo? Sí, me tuve que ir como 2 semanas, perderme, ir a la escuela, todo. Y me fue a buscar, yo no me hablaba con mi papá, sino que mi tía paterna, la llamaron, yo era muy pegota a ella. Claro. Me llevaba muy bien con mi tía paterna. Entonces, la ex mujer de mi tío la llamó y le contó lo que estaba sucediendo. Entonces me fueron a buscar. ¿Y te fuiste a vivir con ellos? Sí, con mis abuelos paternos a Lincoln. Estuve 2 semanas en Lincoln. ¿Cuándo empezó el proceso judicial? Cuando yo empecé a Cámara Gesell, 2 semanas. ¿Qué edad tenías vos? 14 años. Y el juicio iba a ser en realidad en el 2020, pero justo agarró la pandemia y no se pudo. Entonces se realizó el 31 de marzo del 2021. Del 2021, acá en Junín. Sí, acá en Junín, todo eso legal fue acá en Junín. Yo venía a Cámara Gesell, todo acá. ¿Esta persona qué condena? ¿Vos estás conforme con la condena? No, obviamente que no. Porque le dieron 10 años y 6 meses. Y todo el sufrimiento que yo viví, no solamente los 8 años de abuso, sino que también el procedimiento de poder superar, de que estar bien conmigo misma, de aceptarme tal cual soy, fue difícil. Claro. Me costó Vos mucho. Ahora tenés 20 años. Yo tengo 20. ¿Esta persona, a pesar de estar en la cárcel, te seguía hostigando? Sí, en el mismo año del juicio, en 2021, mi hermanito tenía un celular que era para comunicarse con él, o cuando él lo venía a visitar acá, que se comunicara con mi mamá o conmigo. Entonces ahí, no sé muy bien, pero es mi opinión, para mí, ahí sacó mi número de teléfono. Y empezó en septiembre, a fines de septiembre más o menos, que él me empezó a llamar por privado, a molestarme, decirme barbaridades. Hice 3 denuncias en la comisaría de la mujer, no intervenían. ¿En Lincoln? En Lincoln, sí. Y en noviembre yo me cansé. Justo yo en noviembre tenía mi viaje de egresado, yo antes hacía modelaje, tenía desfile de modelaje, tenía un montón de eventos y tenía miedo.
Claro. A un Volvió- evento yo falté. Volvió el miedo, volvió el esa miedo. sensación que vos tenías Volvió. cuando eras abusada, porque estabas Sí. siendo abusada igualmente ahora. Sí, tenía mucho miedo, no quería salir ni a la vereda de mi casa, nada. Y nada, entonces agarré un día, grabé cuando él me llamaba a la madrugada y las cosas que me decía. En la última llamada que me hizo, como que se notaba que él se masturbaba. Tremendo. ¿En Solange le sacaron el celular a esta persona? ¿Intervino la justicia No en sé, ese yo sentido? ese mismo día que hice la denuncia, al día siguiente de la llamada, Sí, llegué a Vallauca y no aguanté más. Mi mamá tiene una pareja actual nueva, que es una persona de Dios. Es increíble esa persona. Y justo andaba en Lincoln, entonces le dije, cómprame un chip, llorando. Me agarró un ataque de pánico, que no aguantaba más, que iba a tardar de la intervención a ver si de verdad era él. Tenía su voz. Yo conozco su voz, las cosas que él me decía eran exactas, Claro, lo que sucedía cuando... había detalles, digamos. Sí, que él me decía cuando me abusaba. Entonces agarré, yo misma cambié mi número. Yo tuve que cambiar mi número para poder yo estar tranquila. Es tremendo. Solange, ¿cuál es tu presente? Hoy estoy bien. Sí, Ya no me afecta esa persona, si la tengo que nombrar, no me afecta, si está mi hermanito, porque tiene 9 años. claro. Tienen todavía un Cosa. un hermano en común. Y es el siempre, papá de tu toda la hermano vida también. vamos a tener algo en común. Obvio. Siempre voy a estar relacionada con esa persona. Entonces como que ya está, lo asimilé. Y mi primer momento era que con la psicóloga lo trabajé mucho, que yo veía al tipo en la cara de mi hermano. Es el calco, mi hermano. Físicamente, Claro, personal, no. Pero hoy en día estoy feliz, estoy acá contándolo y orgullosa de mí misma, de todo lo que logré. Y por algo yo estoy contando mi historia porque quiero que otras personas vean que sí se puede hacer justicia y lo feliz que después te sentís. La carga que te sacás, el peso de la mochila en la espalda, todo, y lo bien que se siente saber que está cumpliendo su condena, que él está tras la reja. Y yo quiero abrir a otras personas los ojos de que hablen, que no se queden callados. Por más que haya pasado una sola vez, que no se callen, siendo mujer, hombre, lo que sea, que hablen. Es una situación obviamente difícil. Al principio, pero se obviamente, puede. es difícil, pero luego, con el tiempo, la felicidad y el amor propio que vas sintiendo contigo misma es impresionante. Que si a mí me hubieran dicho que hoy te sentís en el 2018, me hubieran dicho en el 2024 te vas a sentir así, yo no me lo creía. Obviamente que yo sé cuál es el miedo de no creerte, de que no pase nada. Obviamente que hay. Y va a haber muchas personas, muchas no, va a haber pocas personas obviamente que no te van a creer, pero va a haber miles, un montón de personas que te van a creer, personas que no conocías, que te van a creer, que van a estar apoyándote, y eso te da más fuerza a seguir adelante. Muchas gracias, Solange, por este testimonio, Bien. que le puede ayudar obviamente a quien nos está viendo en este momento, que puede estar pasando por una situación similar, que estén alertas también los familiares, porque esto Sí. En general este tipo de casos es intrafamiliar, en Sí, su gran hay- mayoría. Entonces, estar atento a los signos, a los cambios también que tienen los niños en su comportamiento. Algo siempre se manifiesta y hay que estar atento. Muchas gracias. Muchas gracias por este testimonio, porque bueno, hay que exponerse ante un medio de comunicación. Nosotros obviamente tuvimos una entrevista previa con Solange
y ella aceptó estar aquí contando su historia, así que bueno, el futuro es tuyo. Sí. De aquí en más, el pasado obviamente te fortalece. hay que tenerlo presente, pero obviamente seguir adelante, como lo estás haciendo vos. Sí. Gracias.